Ya. Chiquillos y chiquillas, por favor, breve resumen. Recuerde que el día de ayer recordamos que el logaritmo, ¿cierto?, tiene 3 elementos fundamentales en su composición. La base del logaritmo, lo que se conoce como antilogaritmo o argumento, y lo que se conoce finalmente como el resultado, ¿cierto?, que ese vendría siendo el logaritmo. Y que si lo queremos escribir como potencia, es decir, que si queremos utilizar la definición del logaritmo, si se fijan, nuestra base que está en color celeste, disculpen, es la misma base de una potencia. El exponente de una potencia vendría siendo el resultado, es decir, el logaritmo, lo que nosotros andamos buscando, o por lo menos lo que el día de ayer estuvimos buscando, la incógnita. Y la potencia es lo que se llama acá argumento o antilogaritmo. Entonces, vamos a continuar. Recuerde que esto es una breve explicación de lo que estábamos viendo el día de ayer. La profesora nos enseñó el día de ayer que teníamos 3 maneras de poder resolver un logaritmo. La primera es la que vimos el día de ayer, ¿cierto? Donde teníamos una base dada, estaba lista, ¿cierto? También nos entregaban el antilogaritmo, pero nosotros teníamos que calcular, ¿cierto?, cuál era ese valor. Entonces, por eso es que nosotros poníamos la X en este lugar, porque estábamos calculando el logaritmo. Y finalmente, ¿qué es lo que estamos calculando acá? Si nosotros hablamos de potencias, estamos calculando, en este caso, el exponente. ¿Ya? Eso es lo que hicimos el día de ayer. Luego, tenemos lo que vamos a ver el día de hoy, determinar el argumento, es decir, ahora la incógnita se encuentra en esta parte. Ahora tenemos que determinar el valor del argumento de un logaritmo. Y finalmente, también los logaritmos se presentan, ¿cierto?, cuando tenemos que calcular su base. La incógnita, es decir, va a estar en la base del logaritmo. Nosotros vamos a tener que encontrar ese valor. Entonces, para continuar, ¿cierto?, los ejercicios del día de ayer fueron estos 3. Estos 3 son los que resolvió la profesora en conjunto con ustedes. Y como ya resolvimos estos el día de ayer, vamos a recordar un poquito antes de hacer el que aparece en la prueba de transición. Fíjese bien, acá nosotros tenemos una base dada, que es el logaritmo en base 5. Tenemos un antilogaritmo, ¿cierto? Logaritmo en base 5 de 125. Y tenemos que calcular el valor de aquello, es decir, a eso lo vamos a nombrar con la letra X. Y si nosotros queremos resolver aquello, recuerde que acá esto lo podemos representar como una potencia, donde sabemos que la base del logaritmo también va a ser la base de la potencia, ¿cierto? Pero lo que nosotros estamos buscando, lo que estamos calculando en este momento es el exponente de esa potencia, o sea, 5 elevado a X me da como resultado el argumento, es decir, 125. Entonces acá los ejercicios a nosotros nos dan pequeñas pistas, chiquillos y chiquillas, porque acá ya nos está diciendo que estamos trabajando en base 5, ¿ya? Siempre tenemos que recurrir a los números más pequeños. Entonces ahora el 125 también lo tenemos que escribir como base 5, ¿ya? Como una potencia donde tenga una base 5. ¿Cuál va a ser el exponente de esta potencia para que me dé 125? Acá
¿cuál va a ser el exponente? Para que aquí me dé 125. 3. Muy bien. O sea que el lado izquierdo me queda exactamente igual, ¿cierto? 5 elevado a x es igual, ¿cierto? Y ahora yo el 125 lo estoy escribiendo como potencia, ¿cierto? Y eso va a ser 5 elevado a 3. Porque recuerde que eso es 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. Y después 25 por el otro 5 me da 125. Así que está correcto ese resultado. Y la profesora, ¿cierto? Ayer nos indicó la siguiente propiedad. Nos dijo que si en una potencia cualquiera a elevado a b teníamos lo mismo, ¿cierto? A elevado a c, entonces, si yo tengo a elevado a b igual a elevado a c, entonces los exponentes b siempre va a ser igual a c. Eso es lo que la profesora nos enseñó y por eso decía que podíamos al tiro tachar las bases. Y como estamos trabajando con las mismas bases, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Solamente decir que x, que era nuestra incógnita, es igual a 3. Y hemos encontrado el valor del logaritmo. ¿Ya? Esto que estamos resolviendo ahora era un poquito más sencillo que lo que estábamos respondiendo ayer, ¿cierto? Resolviendo ayer, pero era para refrescar la memoria y para que ustedes pudieran hacer solitos y solitas el siguiente ejercicio. Entonces quiero saber si puedo continuar a la siguiente viñeta o están copiando o sacando pantallazo. Estoy copiando, profe. Ya, ok. Me voy a esperar entonces antes de cambiar. Ustedes me avisan si están listos o listas para poder continuar. Y bueno, con respecto a aquello, ¿existe alguna duda? ¿Recordaron lo que estuvimos calculando ayer? ¿O no entendieron nada de lo que expliqué ahora? No hay comentario. Ya, sin comentarios. No sé si eso es bueno o malo, pero está bien. Ya, ¿quién estaba copiando recién? ¿Valerie? Sí, profe, ya terminé. Ya, voy entonces a pasar a la siguiente. Bien, en esta nueva viñeta, chiquillos y chiquillas, si se fijan, es el ejercicio número 7 ya de nuestro facsímil, lo que estamos resolviendo y avanzando en los ejercicios modelos que aparecen de la prueba de transición. Entonces, por favor, yo les voy a dar unos 5 minutitos a lo más para que ustedes puedan resolver y encontrar la alternativa correcta. Recuerde que la base del logaritmo, esperemos un poquito, Hernán. La base del logaritmo es un medio y el argumento es raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, ustedes están buscando la incógnita. Entonces, traten de resolver. Dime, Hernán. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con la número 2? ¿La número 2 de qué? Eso de la siguiente, que estaban con la número 1, o sea, Ah, después de que ustedes realicen este ejercicio, vamos a ir cómo se resuelve la número 2. ok.
le vamos a dar 5 minutitos y recuerden que para poder resolver este ejercicio ustedes tienen que escribir el logaritmo en forma de una potencia. Si tienen consultas, también vayan haciéndolas por el chat. La idea es que tratemos de resolver la mayor cantidad posible de ejercicios que aparecen en el facsímil. La profesora Sandra también está haciendo el ejercicio, a ver si le ganan, chiquillos y chiquillas. A mí me dio, dice Lucero, menos un medio. Ya, menos un medio. Vamos a esperar un solo minutito más. A las 4:16 vamos a comenzar. Bien dije la hora, ¿no? Para poder resolver el ejercicio. O sea, dice, Lucero dice, o sea, X es igual a menos un medio. Ah, ya. X es igual a menos un medio. Vamos a ver. O sea que el logaritmo de la raíz cuadrada de 2 en base un medio es menos un medio. Eso es lo que dice Lucero. Veamos si existen respuestas de algún otro compañero antes de dar, entonces, y revisar si es que eso es lo que nos da. Chiquillos, los valores o sea, la posición, perdón, cuando nosotros transformamos a una potencia nunca van a cambiar. La base del logaritmo siempre va a ser la base de la potencia, o sea, en este caso la base del logaritmo es un medio, también va a ser la base de la potencia. Y como estamos trabajando con fracciones, recuerde que siempre es recomendable usar paréntesis. Ahora, lo que estamos buscando en este caso es el logaritmo, o sea, el resultado final. Sencillamente recuerde que cuando buscamos el logaritmo es porque estamos buscando el exponente de una potencia. Y eso tiene que ser igual a lo que conocemos como antilogaritmo, que en este caso es raíz cuadrada de 2. Vamos a escribir acá el índice, porque recuerde que la raíz cuadrada tiene índice 2, ¿ya? Lo vamos a escribir acá para que usted siempre lo recuerde, aunque no es necesario. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Finalmente, yo les dije anteriormente que siempre los ejercicios nos daban pistas. Y el ejercicio ahora nos entrega que estamos trabajando en base 2. Por lo tanto, ayer la profesora nos enseñó y nos recordó varias propiedades de las potencias. Acá estamos trabajando con una fracción, pero nosotros no queremos trabajar con fracciones.
siempre es más sencillo trabajar con números enteros. Entonces, como el 2 está en el denominador, queremos que nos quede arriba en el numerador. Entonces, nosotros sabemos que esto lo podemos invertir. Puede quedar como 2 partido 1, pero al haber implementado esta propiedad, quiere decir que eso me va a quedar elevado a menos 1. Porque el 1/2 acá adentro, chiquillos y chiquillas, estaba elevado a 1 positivo. Pero luego, como yo lo invertí, me queda elevado a 1 negativo. Y tampoco puedo olvidar que luego de haber usado esa propiedad, aparte, esto estaba elevado a x. Y ahora, lo que tenemos acá como argumento o potencia, que es la raíz cuadrada de 2, también la podemos escribir como una potencia. Recuerde que esto nos va a quedar 2 elevado a, vamos a usar otros colores. Acá tenemos que ese 2, que está como cantidad subradical, está elevado a 1. Y el índice acá es 2. Entonces recuerde que cuando nosotros pasamos esto a exponente fraccionario, el 1, que estaba como potencia, ¿cierto? Como exponente de la potencia, me va a quedar en el numerador. Y abajo, en el denominador, me va a quedar el índice de la raíz, en este caso que es raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2 lo puedo escribir como potencia 2 elevado a 1/2. Entonces, si se fijan, vamos a ir simplificando ya el ejercicio. Lo que tengo acá, 2 partido 1, sencillamente es 2 enteros. Y además, sabemos que aquí está ocurriendo una propiedad. Esas dos cosas se tienen que multiplicar. El menos 1 se está multiplicando con la x. Y menos 1 multiplicado por x me da menos x. Finalmente, eso, si se fijan, se achicó un poquito, se fueron los paréntesis, se fue la fracción y me quedó 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x es igual a 2 elevado a 1/2. Y ya llegamos a lo que es más sencillo porque tenemos las mismas bases. Entonces, lo único que tengo que hacer yo ahora es igualar los exponentes, es decir, menos x es igual a 1/2. Y ayer la profesora Sandra nos explicó y nos dijo muchas veces que la letra, en este caso que es la incógnita, ¿cierto? No nos conviene y no se deja nunca con el signo negativo. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Podemos multiplicar por menos 1. Si multiplicamos por menos 1, tenemos que multiplicar en la izquierda y en la derecha. Entonces, menos multiplicado por menos me da positivo, ¿cierto? Me da más. Y ahora tengo que multiplicar también a la derecha. Menos, el 1/2 estaba positivo, ¿cierto? Menos multiplicado por más me da menos. Entonces, el valor de x, como había dicho bien Lucero, es menos 1/2. Es decir, la alternativa A. Eso ¿Alguien significa más? que Lucero habría tenido buena esa respuesta, que eso es muy importante, claro. Es muy importante. ¿Alguien más habrá llegado o se habrá acercado al resultado, chiquillos y chiquillas? ¿Han ido practicando? ¿O igual encuentran que esto es muy difícil o no lo recordaban o sencillamente nunca lo han visto? No tengo comentario. Ya, ustedes me dicen si avanzo o no o si están copiando el ejercicio. No, pero estamos copiando. Ya. Camila dice que no recordaba, Camila Olivares. Ya, no lo recordaba, ok. Pero cuando lo fue resolviendo, Camila, ¿llegó a algún punto, llegó a la mitad o pudo resolver o pudo pasar el logaritmo a una potencia por lo menos? ¿Pudo hacer esa conversión? Yo no recordaba nada, dice, pero me quedó claro. Perfecto, muy bien. Eso es súper importante. Que no queden con dudas, así que está súper bien.
Ya, Hernán, tú me avisas cuando termines de copiar para poder cambiar, Profe. ¿ya? Profe, Dime, ¿me explica de nuevo ¿en cuál? en todo? Ya. ¿Entiendes que el 1/2 es la base del logaritmo? Sí, Y entiendes que la x es lo que estamos buscando, ¿cierto? El exponente. sí. Y también que el argumento finalmente es el resultado de la potencia. Eso está bien, Ya, ¿por qué hay un 2 ahí? A ver, ¿por qué ese 2 es porque es invisible? raíz cuadrada. Sí, Exacto. Y las raíces cuadradas, Hernán, las podemos escribir como potencias. Acá abajo tenemos el resultado. La raíz cuadrada la puedo escribir como 2 elevado a 1/2. oye, ese uno, El de acá, profe, no, no, allá arriba, de la derecha. el rosado. Sí, Porque nosotros sabemos que este 2 está elevado a 1, que no se escribe, no es necesario, pero cuando lo pasamos a potencia, es necesario escribirlo, porque si no, no vamos a saber cómo queda la fracción en el exponente. ok. Ya. ¿Entendiste lo que sucedió acá? No, o sea, ¿por qué se cambió a negativo el uno? Ya. Porque mira acá arriba, era 1/2 y yo lo tuve Sí, que dar vuelta. Me quedó 2 partido 1. Entonces, al darlo vuelta, me va a quedar elevado al 1 negativo. Antes estaba elevado a 1 positivo, pero la propiedad me dice que si yo invierto una fracción, me va a quedar elevado a negativo. Porque debemos igualar las bases. Las bases deben ser iguales. Exacto, nosotros estamos buscando no trabajar con fracciones. Y en este caso nos conviene trabajar con base 2 en ambos lados. Entonces, Hernán, como aplicamos la propiedad, los dos exponentes se tienen que multiplicar porque aquí nos están mostrando otra propiedad de potencia. Si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, esos dos exponentes siempre, siempre, siempre se van a multiplicar. Y ok, menos x multiplicado por x me da menos x. Cuando llegamos a este punto, ¿cierto? Las bases son iguales y se eliminan. sí, Entonces me queda menos x igual a el otro exponente que es 1/2. Pero el x no me puede quedar negativo. La letra no me puede quedar acompañada del signo negativo. Siempre tiene que ser el resultado el que tenga el signo, o sea, se no la invierte, letra. sí, ¿Ya? Claro, porque la letra, si tú te fijas, la que está en verde al comienzo, esa está Exacto. positiva, no está negativa. Entonces, por eso que tú tienes que tenerla en positivo. Muy Esa letra bien. que está mostrando la profesora debe ser positiva porque ahí dice que es positiva. Exacto. Desde un inicio estamos buscando Claro, la x con signo positivo. Entonces claro. acá no nos sirve menos x. Y la técnica que utilizamos es multiplicar por menos 1. Lo otro que tú podrías quizá haber hecho, en este caso te queda menos x igual a 1/2. Hasta ese punto vamos. Lo otro que tú podrías haber hecho era, ¿en qué lado la x te va a quedar positiva? Si a la izquierda está, si a la izquierda está negativa, a la derecha, ¿cierto? Te va a quedar con signo positivo. Pero el 1/2 tenemos que cambiarlo y el 1/2 como estaba con signo positivo en un inicio, ahora te va a quedar con signo negativo. Entonces, ambos son el mismo procedimiento casi, solo que tienes que cambiar en una de lugar o multiplicas por menos 1, pero te tienes que llegar al mismo resultado. ok. Ya. ¿Y puedo cambiar? ¿Terminaste de copiar? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Ahora vamos a los ejercicios nuevos, chiquillos y chiquillas. Fíjense, ahora nos están entregando la base, nos están entregando el logaritmo, es decir, el resultado final, pero lo que nosotros ahora tenemos que calcular es
el argumento o el antilogaritmo. Esa es nuestra incógnita. Pero como les dije, la posición de aquello nunca va a cambiar. El 4, que es base del logaritmo, siempre va a ser la base de la potencia. Ahora nosotros antes estábamos trabajando aquí con la x, pero ahora nos dan el resultado, que es 1. O sea, 4 elevado a 1 es igual a lo que andamos buscando, ¿cierto? Entonces, si se fijan, chiquillos y chiquillas, solamente ahora en estos ejercicios tenemos que trabajar con el lado izquierdo. ¿Cuánto me da 4 elevado a 1? ¿Cuál es el valor de 4 elevado a 1? Lucero dice 4. 4. Muy bien. Es decir, que el valor de x era muy sencillo, ¿cierto? Perdón. Cuatro es el valor que andábamos buscando. Ahora, a lo mejor ustedes dirán, pero qué fácil. Claro, porque esto nos dice que es el logaritmo en base 4. ¿De quién? De 4 es igual a 1. 4 elevado a 1 me da 4. ¿Se entiende? ¿Están copiando o están analizando? No hay comentario. Esto daría de la primera, ¿verdad? Sí. Porque acá yo les estoy diciendo, chiquillos y chiquillas, que solamente vamos a resolver lo que nos indica la parte izquierda, ya que tenemos que llegar a la derecha. Solamente vamos a trabajar con lo numérico que tenemos en la parte izquierda. Uy, ya me avisa que nos quedan 10 minutos. Vamos a alcanzar a resolver uno más. Esa quizás. es una de las más simples de resolver. De los 3 casos, Sí. esa yo creo que es la más simple. De los 3 casos, este es el más simple de resolver. Claro, porque ya tiene despejada la X. Exacto. ¿Puedo seguir? ¿Puedo borrar esta parte? Sí, pues sí. Ya. Ese era el ejercicio número 1. Bien sencillo. Muy cortito, aunque no lo crean. Pero ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. Este va a ser un poquito más largo. Tenemos que esa es la base. 9/16. 9/16. Y recuerde, por favor, que siempre que trabaja con fracciones, incluya los paréntesis, los vaya a ocupar o no. Pero siempre es mejor que incluya los paréntesis. Ahora, acá, fíjese, tenemos un entero, un medio. Y esto tendría que ser el exponente. Pero esto está como número mixto. Pasémoslo a fracción impropia. ¿Se acuerdan cómo se pasaba a fracción impropia? El 2 se multiplica por el número entero, por el número grande. ¿Cuántos 2 por 1? Gracias, no griten tanto. 2 por 1, 2. Y ese resultado se le suma lo que tenemos en el numerador. 2 por 1, 2, más 1, 3. Eso me va a quedar como numerador y abajo se repite el denominador, se conserva. Es decir, que este número mixto es lo mismo que decir 3 medios. Entonces, esa base, que es 9/16, va a estar elevado a 3, me equivoqué, va a estar elevado a 3 medios, y eso es igual a X, que es mi argumento, lo que yo estoy buscando. Entonces, como les dije, lo único que ustedes tienen que hacer es
trabajar. Profe, Dime, Hernán. profe, Sí. ¿cómo eso de un entero medio se me olvidó? Por eso, ¿qué te ha puesto que estás copiando y mirando la pantalla? Por eso te perdiste la explicación, lo dije. El 2, que está acá abajo como denominador, se multiplica con el número grande. 2 por Ya. 1, 2. Y se le suma lo que tenemos en el numerador. 2 por 1, 2, más 1, 3. Y eso te queda como un nuevo numerador. Y se conserva siempre el denominador, por eso te queda 3 medios. Ahora, les estoy diciendo que tenemos que trabajar sí o sí con esto. Esto es lo que tenemos que desarrollar, el lado izquierdo. Entonces, ahora nosotros sabemos que aquí no podríamos realizar nada porque tenemos un exponente fraccionario, pero sabemos que los exponentes fraccionarios se transforman en raíces. Y sabemos que el 2, que está como denominador, es el índice de la raíz y el 3 va a quedar como exponente. Entonces vamos a escribir cómo nos queda. Esto me va a quedar la raíz cuadrada de 9/16 elevado a 3. Ahí lo voy a escribir con el mismo color que lo... ¿Ya? El 2, que era el denominador del exponente, me va a quedar como índice de la raíz, y el 3 me va a quedar como exponente de la potencia que va a estar adentro del radical, como cantidad subradical. Y eso es igual a lo que yo estoy buscando, que es mi incógnita. Entonces yo tengo que seguir trabajando a este lado. ¿Qué hago ahora? Fíjese bien, el 9 y el 16 yo los puedo descomponer, los puedo escribir como potencia. El 9, ¿como qué potencia lo puedo escribir? ¿Cómo puedo escribir el 9? ¿Cómo puedo escribir el 16 en potencia? Es 3 elevado a 2, dice Lucero. Muy bien. Eso es lo mismo que tener 3 por 3. 3 por 3 es 9 y eso es 3 elevado a 2. ¿Y el 16? ¿Hay respuesta? ¿Y el 16? 4 elevado a 2. Exacto, porque eso es 4 por 4. 4 por 4 es 16 y eso lo escribimos como 4 elevado a 2. Entonces acá hacemos la equivalencia. El 9 lo vamos a escribir como 3 elevado a 2 y el 16 como 4 elevado a 2. Eso, ¿cierto? Lo encierro en mi paréntesis porque aparte eso está elevado a 3 y tengo que esto está dentro de la raíz cuadrada. No voy a escribir el índice porque usted sabe que eso es raíz cuadrada. Y eso es igual a X. Oh. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y aquí, chiquillos y chiquillas, ustedes tienen que utilizar de repente técnicas de lógica. Recuerden que si yo tengo, aquí miren, mismo exponente. Vamos a juntar todo. Me va a quedar la raíz cuadrada de 3/4, pero todo eso elevado a 2. Porque si tengo exponentes, se conserva, se comparte una sola vez. Y sin olvidar que aparte eso está elevado a 3. Estoy haciendo todo paso a pasito para que no me falte nada. Y ahora, algo que les quería comentar. Estos son trucos que ustedes tienen que pensar cómo resolver lógicamente. Recuerde que si yo tengo 2 por 3, es lo mismo que tener 3 por 2. En la multiplicación, el orden de los factores no me va a alterar mi resultado final, ¿cierto? Entonces acá yo les estaba diciendo que si yo tengo potencia de una potencia,
¿cierto? Se multiplican. Me quedó muy encerrado. Esos dos se multiplican. Entonces me va a quedar 3/4, ¿cierto? Pero no los voy a multiplicar. Lo que voy a hacer es cambiar el orden. 3/4 me va a quedar elevado a 3 y después me va a quedar elevado a 2. Ese 2 era celeste. Aquí lo único que hice fue invertir el orden. Primero era 2 por 3, pero ahora lo hice 3 por 2. ¿Por qué no me va a cambiar el resultado final? ¿Cómo? Digo si es lo mismo. Sí, pues es lo mismo. Es lo mismo. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Yo acá estoy usando técnicas para poder eliminar ciertas cosas. ¿Por qué hice esto? Fíjese bien acá. Lo voy a escribir abajo. Nosotros tenemos la propiedad siguiente. Si yo tengo la raíz enésima de a elevado a n, yo puedo eliminar fácilmente el índice con el exponente y eso me va a quedar a. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Quería eliminar ese índice con el exponente porque ambos, el índice es raíz cuadrada y el exponente era 2. Sí. Para que solamente me quede esto de acá. Sí, eso estaba diciendo Lucero, que se podía eliminar el índice Muy y el bien. exponente. Entonces me queda 3/4 elevado a 3 y ese es mi resultado final. Si usted lo hubiese querido resolver, eso es 3 por 3 por 3, 27, y 4 por 4 por 4, 64. El resultado final es 27 sobre 64 y creo que vamos a dejar incluido el último ejercicio para que completemos esta parte de calcular argumento. Entonces vamos a anotar, ¿cierto? Y vamos a utilizar los mismos colores. Acá en este caso la base de mi logaritmo es raíz cuadrada de 7, entonces esa también va a ser la base de la potencia. Raíz cuadrada de 7, eso elevado a 2 es igual a mi argumento o antilogaritmo, que vendría siendo el resultado final de la potencia. Entonces, lo que quiero es resolver. Dijimos que solamente vamos a resolver el lado izquierdo porque la incógnita ya estaba despejada, estaba solita. Y esto es lo mismo que tener raíz de 7 por raíz de 7. Por propiedad de potencias, nosotros tenemos que esto de acá lo podemos juntar todo en una sola raíz y me va a quedar 7 por 7. Eso solamente ocurre cuando es multiplicación. Y esa multiplicación es porque están compartiendo el mismo índice, que es raíz cuadrada. Y acá esto es la raíz cuadrada de 7 elevado a 2. Entonces, como les dije, siempre nos estamos preocupando solamente de ese lado. Y acá, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, tachamos porque se puede eliminar el exponente con el índice, ya que ambos son el mismo. La raíz cuadrada con el exponente 2 se eliminan y finalmente el resultado de x es 7.